Saludos a todas y todos. Em, bueno, nuevamente estamos acá, la tutoría 3 sobre el capítulo 5 del libro de texto, funciones especiales. Yo precisamente voy a continuar la- en la siguiente sección, em, que continúa a la tutoría sincrónica 3 con el profesor Byron. eh, Llegaron hasta la sección 5.3, donde trabajaron a las funciones tau y la función sigma. Yo les voy a hablar, esencialmente voy a resolver ejercicios sobre la función de Euler. eh, Al igual que lo planteó con el profesor Byron en su plan, voy a adelantarme a la sección 5.8, que es resolver ecuaciones con la función de Euler. Luego está la función de Mobius. eh, Luego tenemos la fórmula de inversión de Mobius. Y por último, funciones completamente multiplicativas que, bueno, ahí les indican una función más, la de Liouville. Pero yo le voy a dar énfasis a lo del concepto de completamente multiplicativo. Entonces, tengo una serie de ejercicios y vamos a utilizar la presentación del profesor Byron, donde él les establece los conceptos. Entonces, la sección 5.4, que es la función de Euler, eh, se utiliza la letra griega phi, y esta es una función aritmética. Recordemos que el concepto de función aritmética es una función que está definida sobre los números enteros positivos, y se define como el, eh, la cantidad, nada más, el número de enteros que son positivos menores o iguales a n, y además que sean primos relativos con n. Entonces prácticamente eso nos excluye el mismo n, porque n con n no son primos, no son primos relativos. Esto es lo que se llama la función indicatriz de Euler, y además se nos define este, que phi de 1 eh, da 1. Recordemos que por lo general el 1 se maneja aparte respecto a los demás números. Entonces, el ejercicio que voy a trabajar es calcular cuál es el valor de phi de 14.124.875. Entonces, aprovechando que, que el número termina en 5, entonces yo sé por reglas de divisibilidad que ese número es divisible eh, por, eh, por 5. Es decir, primero lo que voy a hacer es encontrar la factorización prima de este número. Se me olvidó mencionar algo en la presentación de uno de los resultados sobre la función indicatriz. Hay dos resultados que precisamente, como este es un número bastante grande, eh, yo tardaría mucho si lo hiciera a pie. Entonces vean que necesitamos usar alguno de los dos resultados que hay sobre esta función. El primer resultado habla de qué pasa cuando el número es primo. Cuando el número es primo, entonces es de esperarse que la cantidad de números menores o iguales que él y que sean primos relativos con él es precisamente ese número menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque lo quitamos a él. Es decir, pensemos en uno pequeño, 5. Entonces tenemos 5, 4, 3, 2,
y 1. Entonces, precisamente, nosotros vamos a tener, salvo el mismo 5, tenemos 4 números enteros positivos menores que 5 y que son primos relativos con el 5, precisamente porque son primos. Está este resultado si usted tiene una potencia primo y el que voy a usar, precisamente porque el número es bastante grande, 14 millones, eh, dice que obtengamos la factorización prima del número y entonces esa cantidad, la cantidad de números menores o iguales que n y que son primos relativos con n, está dado por esta formulita, que es n multiplicado por la productoria de estas expresiones que involucran a los, eh, precisamente, a cada uno de los factores primos. Voy a llevarme esta para dejarlo ahí claro que este es el resultado que vamos a utilizar. Cuando el número es pequeño, por supuesto que lo podemos hacer a pie, pero en este caso no es factible hacerlo a pie. Entonces, ponerlo aquí a la par y por eso me referí a factorizar. O sea, vi que como termina en 5, entonces vamos a arrancar de ahí. Si uno descubre otro valor eh, con el cual empezar a hacer la factorización, excelente. Pero en este caso nos aprovechamos de las reglas de divisibilidad. 14.000, perdón, 14.124.875 es un número divisible por 5. Eso nos da 2.824.975. Vuelve a terminar en 5, entonces otra vez 5. Eso nos da 564.995. Otra vez por 5. 112.999. Resulta que ya no tenemos divisibilidad por 5. Y bueno, ahí utilizamos las reglas de divisibilidad o digamos que las básicas. Sabemos que no es divisible por 2. Si sumamos los dígitos, tampoco nos da divisible por 3. Y así, todas las demás reglas que encontrar ahí en los anteriores, eh, podemos ver que o encontramos 17 o encontramos que es divisible, no, mentira, este es divisible por 23. Aunque también, sí, es lo que les iba a decir, podríamos encontrar que ese número se nos divide por 17. Pues digamos, si encontramos primero 17, entonces obtenemos 6.647. Ese número sigue siendo divisible por 17. Nos da 391. Sigue siendo divisible por 17. Tenemos 23. Y el 23 es primo, entonces digamos algo. Por eso tenemos que el n en cuestión, su factorización es 5 a la 3 por 17 a la 3 por 23. Entonces, siguiendo el teorema, si queremos la cantidad de números menores o iguales que s y que sean primos relativos entre sí, recordemos que la condición de que el máximo común divisor entre ellos de 1
es primos relativos. Entonces dice, tenemos 14.124.875 y esto lo vamos a multiplicar, recordemos el signo productorio, que es, como tenemos tres bases primas, que vean que realmente esto lo que nos está diciendo es que vamos a usar las bases primas. Son solo tres, podemos escribirlo explícitamente. 1 menos un quinto por 1 menos un 23 o 17, no importa. Y 1 menos 1. ¿Ok? Vamos a ver, esto es número multiplicado por casi son 4 quintos, 22 sobre 23 y tenemos 16 sobre 17. Ven que manualmente jamás lo vamos a hacer rápidamente. Dice que son 10.172.800 números. Es decir, de los 14.124.875 contados desde el 1 hasta S, primos relativos con él dan menores iguales y primos relativos se tienen 10.172.000 y jamás a pie. Ok, otro ejercicio que tiene que ver con la función de Euler es, tenemos dos enteros R y S y se define G como su máximo divisor. Debe verificarse, debe demostrarse que la función indicatriz del número definido como R y S equivale a tener el máximo como divisor multiplicado por la función indicatriz de R por la función indicatriz de S y todo dividido con la función indicatriz del máximo. Vamos a ver, esto implica una demostración. Entonces, yo considero que esta asignatura tiene cierta predisposición para que cuando tengamos que hacer alguna demostración de los resultados de los teoremas, ustedes tengan la oportunidad de explorar un poquito con algún caso particular, sin necesidad de que se haga extensísimo la verificación, precisamente porque lo que se desea es que en términos generales verifiquemos el resultado. Entonces, si quisiéramos como hacernos una idea inicial del resultado, pues podemos plantear un caso particular. Hablan de enteros, podrías coger los positivos, negativos, pero para no enteros, pero vean que la función es aritmética, entonces está definida en los positivos. Entonces aquí hay que tener cuidado con eso. Vean que la escogencia de R y S, en vista que está involucrado el máximo como divisor, entonces uno podría pensar en dos situaciones.
podría ser una escogencia donde yo escojo dos números eh, cuyo máximo divisor es 1 o dos números que tengan un máximo común divisor diferente de 1. Entonces, la escogencia, vean que ya por eso nos plantearía, digamos, dos situaciones. Si yo escogiera, no sé, 4 y 5, entonces G, que sería el máximo común entre 4 y 5, nos da 1. Son primos entre sí. Primos solo el 5, pero entre sí nos genera 1. Otra escogencia que yo podría hacer sería en que escoja, digamos, 4 y 6. Entonces aquí vemos que el máximo común divisor entre 4 y 6 nos va a dar 2. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque ven que precisamente lo que hay que demostrar está involucrado el G y también la función indicatriz de G. Entonces, en el caso en que G es 1, esto se nos simplifica un poquito porque, eh, porque ya se definió que G de 1, ya se dijo, se estableció que, eh, que phi de 1 es 1. Entonces, este caso es un poquito menos complejo porque entonces estaríamos verificando que phi de 4 por 5, o sea, 20, es phi de 4 por phi de 5. ¿Okay? Mientras que si, si el máximo común divisor es diferente de 1, en este caso verificaríamos que phi de 4 por 6 es 24, va a quedar 2 por phi de 4 por phi de 6 y todo sobre phi de 2. ¿Okay? Entonces, ¿a qué voy? Eh, que hacer esta pequeña exploración nos va a dar elementos para trasladar eh, eso a la demostración ya en términos generales. Entonces, primero, ¿qué debería ver yo? Que 4 se puede factorizar como 2 a la 2. Y 5, al ser primo, eh, lo más que podemos hacer es 1 por 5. También recordemos, o devolviéndonos a la sección donde se les definió este máximo común divisor, y más aún cuando se introdujo la parte del teorema fundamental de la aritmética. Está ahí hablando de sección 3.2, no me equivoco. Cuando se habló del teorema fundamental de la aritmética, se dijo que teorema 12, el máximo común divisor entre los números, cuando yo veo la factorización, corresponde a los factores primos que simultáneamente están en las descomposiciones y tomando el mínimo de los exponentes de esos factores repetidos. Entonces, precisamente aquí es que vemos que por eso es que da 1. Más que podemos encontrar repetido es el 1. Y en este caso, aquí vemos que esto es 2 a la 2, mientras que este es 2 por 3. Entonces, el repetido es el 2
y la menor potencia es la de 1, por eso está ahí. Entonces, en este caso que es numérico y con números pequeñitos, entonces uno perfectamente puede hacer la corroboración de que efectivamente se cumplen este, las igualdades. ¿Ok? Porque tenemos que menores que 4, números menores que 4 son eh, el 1, el 2, 3, menores o iguales, el 4. Pero que sean primos relativos con el 4, entonces tenemos 3 y el 1, nada más. Entonces, este valor de aquí es 2. ¿Qué pasa con 5? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Primos relativos con 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Entonces, esto aquí nos da 4. Y resulta que 4 por 2 son 8. 4 por 5 son 20. El número que tenemos aquí es 20. Entonces, vean que menores que iguales que él tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y hasta 20. ¿Cuáles son primos relativos con 20? Pues primos relativos con 20 son el 19. Descartamos todos los pares. Descartamos todos los que sean múltiplos de 5. Entonces, ¿eso qué nos deja? Nos deja el 19, nos deja el 17, nos deja, vamos a ver, el 19, descartamos el 20 porque es par, el 19 se queda, el 18 es par, el 17 se queda, 16 es par, 15 es múltiplo de 5, 14 es par, tenemos al 13, 12 es par, el 11 es primo relativo con el 20, el 10 es múltiplo de 5 y par. Tenemos el 10 quita, tenemos al 9, el 8 es par, el 7 se queda, el 6 es par, 5 es múltiplo de 5, el 4 es par, tenemos al 3, entonces par, y tenemos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la cantidad de números positivos menores que 20 y primos relativos con él son 8. Entonces, vean que aquí verificamos eso y no tuvimos que preocuparnos precisamente por por el máximo común divisor, porque precisamente el máximo común divisor entre los números, eso, cuando escogemos dos números que son primos relativos, eh, resulta bastante cómodo este conteo, por así decirlo. ¿Qué pasaría en el caso de que el máximo común divisor sea diferente de 1? Bueno, entonces repetimos aquí la idea. Tenemos que para 4 dijimos 1, 2, 3, 4, pero son estos 3 primos relativos con él y tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y primos relativos con 6, el 1 y el 5, nada más. Entonces, phi de 6 también da 2. Hay que involucrar el máximo común divisor. Hay que involucrar al máximo común divisor que es 2 y también hay que venir y decir, bueno, para G es 2,
los que son menores o iguales a él, el 1 y el 2, y primos relativos, resulta que solamente uno. Tal vez hubiera escogido uno, me diera un poquito más, pero y tenemos ahora este número de acá que es 24. El número en cuestión, o sea, R por S, en este caso es 24. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así a 24. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 24? Tenemos que descartar los que sean pares, los que sean múltiplos de 6, los que sean múltiplos de 3, eh, y digamos las combinaciones de esos, de esos números, precisamente. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar de números que sean primos relativos con 24? El 1, el 2 se descarta, el 3 se descarta, el 4 se descarta, nos quedamos con el 5, el 6 se descarta, el 7 se queda, el 8 se descarta, se queda el 9, no, eh, no, el 9 no se queda, porque tenemos de común el 3, entonces tenemos quito el 9, quito el 10, el 11 viene acá, el 12 se va, el 13 sí, el 14 son pares, eh, el 15 es primo relativo con él, no, el 15 no porque es un 3 y el 24 también tiene un 3 de factor. Eh, digamos 15 no, 16 es par, 17, 18 es par, 19 sí, el 20 es par, el 21 es múltiplo de 3, el 22 es par y el 23 es, eh, es primo relativo. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces hagamos la cuenta. El pi de 24 nos da 8 y por este lado tenemos 2, que es el máximo, multiplicado por la cantidad de números pi de 4, que dijimos son 2. Yo aquí señalé el 2, pero no es cierto. Solamente 2. 6. Dijimos que también tiene un 2. Y dijimos que para phi de 2 solamente hay 1. Entonces vemos que se cumple la igualdad. ¿Ok? Entonces, digamos que para convencernos eh, eh, de que realmente el teorema es cierto y probamos con ciertos valores. Entonces, ¿cómo es el camino de la demostración? Pues vamos a tener que involucrar la factorización prima de R y S. Podemos involucrar eh, o plantear dos situaciones. ¿Qué pasaría cuando el máximo tensor de R y S da 1 o cuando el máximo tensor de R y S es distinto de 1? Y haciendo uso de lo que está definido ahí en el teorema en el que hablamos. Entonces, vamos a empezar ahí.
vamos a decir, veamos a R como en su factorización prima, digamos P1 con cierto exponente R1, P2, R2 y así hasta un primo K elevado a un exponente K. Veamos a S como Q1, la P1, un Q2, la P2 y así hasta un QS. eh, Vamos a ponerle mejor un V a la U. No se me confunda con el mismo S. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría en el caso? Entonces, primero podemos plantearnos. Ya nos dijeron que G se va a llamar el máximo común divisor entre R y S. ¿Qué pasaría si ese máximo común divisor entre R y S es 1? Como en este caso. Lo que podemos ver es que en la factorización prima de cada uno de los dos números no hay factores en común. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando yo multiplique los dos números, prácticamente yo colecciono todos los factores de R con todos los factores de S. Entonces, eso es importante mencionar aquí porque entonces no se aplica el teorema, se aplica el teorema 12, dijimos, que es buscar cuáles bases están repetidas y escoger el mínimo entre ellos. En este caso, diríamos que RS va a ser P1 a la R1, P2 a la R2, PK a la RK, junto con U1 a la P1, U2, P2 y así hasta el último factor. ¿Ok? Entonces, vamos a verificar el resultado en dos partes. Primero vamos a explorar qué pasa aquí y luego vamos a explorar qué pasa aquí. Pero ya vimos cuando el máximo es 1, entonces nada más tenemos que verificar que efectivamente el resultado es multiplicar los primos relativos menores o iguales a R con los primos relativos menores a S. Entonces, si yo voy al lado izquierdo, al miembro izquierdo, y digo que es phi de RS. Entonces, phi de RS, usando nuevamente este, este resultado, vamos a copiarlo aquí. Vemos que phi de RS es R por S y multiplicar 1 menos sobre P1, 1 menos
1 sobre P2, así hasta el último, 1 sobre A, y contar los factores de Q. Eso, insisto, porque el máximo nos está dando 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la parte derecha? Es decir, ¿qué pasaría al escribir G, I de R y de S sobre I de G? Entonces, como G es 1, ya se definió phi de 1 como 1. Entonces esto es phi de R por phi de S. Y en este caso nos queda, de nuevo por el teorema, R que multiplica a esta productoria de las bases primas y phi de S es S por 1 menos sobre Q1, 1 menos 1 sobre Q2 y así hasta 1 menos 1 sobre Q. Y vean que esto se reacomoda, que es productoria, o es un producto a R por S, 1 sobre 1 menos. Entonces vimos que la parte de izquierda y la parte derecha, si el máximo común divisor es 1, nos da, aquí me faltan unos puntitos, es lo mismo. Entonces vean que por eso les digo que es bastante cómodo si los números que se escogieron entre sí son primos relativos. Igual el otro caso no es complicado. Entonces aquí podemos decir así se comprueba que phi de R es G por phi de R por phi de S. Todo sobre phi de. Pero insisto, es cómodo porque el G es 1. Entonces, ¿qué pasaría? Pues hasta podríamos titular. Este es el primer caso. Ahora, ¿qué sucede si si el máximo común divisor no es 1, si es diferente de 1? Entonces, voy a ponerlo acá. Segundo caso. Entonces, G definido como máximo entre R y S. Si ya es máximo, no es 1, significa que en estas factorizaciones nosotros nos vamos a encontrar algunas potencias repetidas. Como en este caso de 4 y 6, vimos que la potencia repetida es la de base 2
y se escoge el exponente 1. Entonces, lo que vamos a decir es que eh, ese g se va a ver también como en su factorización prima, en vista que el teorema juega con la factorización prima. Entonces vamos a decir esto distinto de 1, entonces vamos a verlo como un U1 a la M1 un U2 a la M2 y así hasta un a la M. A sabiendas que esos U's eh, algunos, o sea, algunos de estos UNs coinciden con unos PK y también que algunos de esos UNs coinciden con unos U. Es decir, yo estoy pensando en forma más general de que estoy tomando, de que yo encuentro, eh, o que más bien que algunos PI coinciden con unos UI. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo acá. Eh, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir, vamos a ver qué pasa en en el lado eh, izquierdo y qué pasa en el lado derecho. Eh, Voy a plantear qué sería phi de RS. ¿Ok? Entonces, repito que como estamos viendo que el máximo no es 1, entonces aquí, en esta situación, no va a ser necesariamente coleccionar, eh, no va a ser esto necesariamente, porque si hay repetidos, entonces nosotros esas se van a juntar, se deberían juntar. Igual no hay ningún problema de ponerlos todos juntos. De hecho, uno ahí valora que tanto en términos de notación eh, que funciona hacerlo así. ¿Ok? Entonces, no habría ningún problema. Esta parte se mantiene igual. Tenemos RS 1 menos 1 P1, 1 menos 1 por P2. Ah, vean que sí es importante hacer notar eso, porque el teorema nos habla de que usamos solamente los PI, es decir, aquí no vamos a poner los repetidos. ¿Ok? Entonces, eh, aquí podríamos poner que vamos a llegar hasta ciertos, o sea, ahí podemos, por así decirlo, intercalar algunos UNs, eh, ¿sí? Por aquí, vamos a poner en 1 sobre U, para no confundirlo, entonces RT
puse n's, pongamos a, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que yo estoy asumiendo que la base P1 no está repetida en R y en S, que la 2 tampoco está repetida, el P2 no está repetido, pero este UA es el que encontré repetido tanto en R como en S. Entonces, aquí yo puedo seguir poniendo, supongamos que el Q1 no lo encontré repetido, entonces aquí. Digamos que el Q2 tampoco lo encontré repetido. Y por ahí voy a encontrarme un V, que sí es uno repetido. Y acá eh, eh, digamos que el último de ese no lo encontré repetido. Ese no lo encontré repetido. Entonces, de momento, eso es lo que nos daría la parte izquierda. La que nos va a dar un poquito más de análisis es la parte derecha, cuando planteamos el máximo multiplicado por phi de R multiplicado por phi de S y el phi de G. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que poner qué es G. Definimos G como U1 a la M1, U2 a la M2 y así a UN a la MN. Recordemos que esos U son los que yo encuentro repetidos entre P y Q, o sea, en factores de R y en factores de S. Eso es G. Venimos y ponemos aquí por definición que es phi de R. Phi de R es R que multiplica a 1 menos 1 sobre P1, 1 menos 1 sobre P2 y así hasta 1 menos 1 sobre PK. ¿Qué es phi de S? Es S por 1 menos 1 sobre Q1, 1 menos 1 sobre Q2 y así hasta 1 menos 1 sobre QV. ¿Okay? Y todo eso va sobre phi de G. Phi de G es G por 1 menos 1 sobre 1. 1 menos 1 sobre 2 y así hasta 1 menos 1 sobre UN. Entonces vean lo que sucede aquí en esta parte derecha. Sucede que todo esto de acá es lo que definimos como G y lo tenemos aquí mismo. ¿Sí? Entonces esto se cancela. Yo reacomodo y me queda nuevamente RS y uno dice, pero la parte izquierda, la expresión izquierda, no, no tiene una fracción. ¿Cómo nosotros sabemos que esa fracción se va
a simplificar. Sabemos que se va a simplificar porque resulta que estos números, este 1/1, este 1/2 y así hasta todos los que yo encontré repetidos, usted los tiene repetidos en alguna parte de aquí arriba. Es decir, digamos que ese 1 era el P3. Aquí se tenía el P3. Entonces aquí también tiene el, aquí también tiene el P3. Entonces, vean que ok, entonces lo que vamos a ver es que suponemos que esta expresión 1 menos 1/1 coincidía con, por ejemplo, el P3 acá. Entonces, esos dos se van a ir. Más bien, aquí no es hacerlo parecer aquí, sino que como cuando yo pongo, cuando yo voy a escribir la factorización de RS, yo aquí tengo que juntar las potencias, es decir, aquí no están repetidas. Es decir, como en este caso, si en el caso del 6 y el 4, cuando yo pongo, ¿ves por qué no lo puse aquí? Si yo pongo 24 en su factorización prima, yo voy a poner 2 a la 3 por 3, ¿cierto? Porque yo multiplico las dos factorizaciones. Entonces, aquí en este caso de RS, aquí ya están sin repeticiones, mientras que aquí en este cociente sí están repetidos. Es decir, que aquí hay un Q que sí iba repetido con este P3. Entonces, en la factorización de R, más bien en el phi de R se me va a ir, pero por aquí yo digo, mira, por aquí había todavía. Y así va a pasar con todos los demás. Es decir, este se me va a cancelar con alguien. Digamos que ese U2 coincidía con un Q de por aquí, un Q de por ahí, se me va a ir. Y así se van a ir cancelando todos los que yo tenga aquí en el denominador. Eh, y repito, entonces esta expresión sí va a coincidir con la que yo tengo acá, porque eh, aquí no están contadas las repeticiones, y aquí sí están puestas las repeticiones, porque en el phi de R se utiliza R y sus factores primos. En el phi de S se usa S y sus factores primos. Y estamos en el caso donde hay ciertos U's que coinciden con ciertos P's y hay otros U's que coinciden con Q's. Y podríamos incluso considerar que más bien que estos dos son iguales. Entonces, por eso,
esta expresión de acá va a coincidir con esta expresión de acá. En esencia, estos por ejemplo, este UA y este V que yo puse aquí son los que tenemos repetidos en ellos. Y digamos que uno de ellos es el que lo aporta para que lo cancele con el de abajo. Entonces, por eso podemos venir y poner que esta expresión va a quedar. Aquí decimos, bueno, no se nos fue el P1, tampoco se nos fue el P2, ¿ok? Eh, ese UA nos quedó por ahí. Que este UA puede ser perfectamente el P3, que se canceló en R, pero no se canceló en Q. No se nos fue, no se nos canceló el Q1, no se nos canceló el Q2, o la expresión con Q2. Nos quedó ese UA, V, más bien, que uno podría decir que ese V coincidía con el, no sé, con algún Q, digamos que con el Q5, pero el Q5 está repetido, entonces eso lo canceló la parte del S, pero no lo canceló la parte del R, y así hasta el último que no compartían. ¿Ok? Entonces así verificamos que efectivamente en el caso que el máximo común divisor sea diferente de 1, es decir, que tanto R como S tengan potencias en común, eh, entonces de igual forma se cumple el resultado. Vean que precisamente el G, el máximo se cancela porque está en G, y al calcular phi de G también hace que se aparezca, se va a eso, y estos U están repetidos tanto en la factorización de R como en la factorización de S. Por eso es que cuando yo cancelo de alguno de los dos. Cancelo la expresión en términos de los P's, o cancelo la expresión en términos de los Q, pero la otra se mantiene. Por eso es que tanto la parte derecha como la parte izquierda son iguales. ¿Okay? Siguiente ejercicio es cómo resolver una ecuación que involucre esta función de Euler. Igual no es conveniente hacerlo a pie, porque puede tomarnos bastante tiempo. En la presentación hay una sección 5.8, hay un resultado que nos guía sobre cómo hacer eso. Vean que se nos dice que hay tres situaciones. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones phi de x igual a m? Si el m vale 1, es decir, si tuviéramos esta ecuación, solo hay dos valores que cumplen eso, el mismo 1 y el 2. Es decir, eh, cuántos números positivos enteros eh, son primos relativos con él, menores o iguales. El 1 y el 2. El 3 no, porque ya el 3 es primo relativo con el 2 y el 3. Entonces, cuando el m vale 1, las soluciones son estas dos. Si tuviéramos un número impar,
se nos indica que esa ecuación no tiene solución, pues la imagen de phi siempre es un número par. ¿Ok? De hecho, eso es un resultado que está propuesto ahí para demostrar. Y el que nos da trabajo, lo que vamos a hacer es precisamente eh, cuando el m es par. Entonces hay que seguir esta serie de indicaciones. Vamos a copiarlo acá. Entonces, esto nos establece que dice que vamos a encontrar primero eh, vamos por definición, phi de Cx, se, definición no, por el resultado de cómo se calcula phi de un número, es el número y la multiplicación de sus bases de la factorización prima, las bases. Aquí vean que lo único que está hecho es, se homogenizó la fracción que está establecida como eh, menos 1 sobre i, ¿cierto? Eso es lo que dice el teorema. Entonces, se plantea que el denominador se da este nombre de i y entonces esta expresión x por la productoria se escribiría de esta manera. Entonces, hay que verificar que si PI es un primo y tenemos esta igualdad acá, entonces tenemos que buscar qué valores de DI hacen que DI más 1 es primo. Y precisamente luego, encontrando esos, nosotros vamos a poder dar aquí la solución o soluciones para ese valor x siguiendo esta formulita. El valor de m sobre la productoria de esos DI siguiendo esta fórmula. DI es el PI menos 1 y la productoria de los PI. Entonces, ¿qué empezamos haciendo? Verificamos que efectivamente está igual a un número par. Excelente. Y entonces, esos DI los definimos como los divisores de 30. Entonces, tenemos que divisores de 30 son el 1, el 2, el 3, el 5, el 6. Tenemos el 10, el 15 y por último el 30. Check, tenemos los de ahí. Necesitamos ver cuáles de esos son 3, 6, 8. Cuáles de esos 8 divisores al sumarles 1 generan un número primo. Está dicho aquí. Estos son repito, estos son DI y PI definido como DI más 1. Entonces escribamos acá, serían al 1 le sumo 1, me genera el 2, al 2 le sumo 1, me genera el 3, al 3 le sumo 1, me genera 4, aquí me da 6, aquí me da 7, aquí me da 11, me da 16 y aquí me da 31. Son los pi.
Entonces, identificamos cuáles son primos. Primos son el 2, el 3, el 7, el 11 y el 31. Entonces, significa que los DI que me sirven son los DI con los que vamos a trabajar están en el conjunto. Es el 1, el 2, el 6, el 10 y el 30. ¿Qué tenemos que ir comprobando? Tenemos que ir comprobando que 30, el número, el m, dividido eh, con estos 5, dividan a dividan al PI. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer para, de hecho, lo que se establece es ir haciendo todas las combinaciones en producto, porque es lo que estamos hablando acá, em, todos los productos de estos, siempre que dividan al respectivo de I más 1. Entonces, no dice productos sencillos, cuando K vale 1. Entonces tenemos M dividido con 1, M dividido con 2, M dividido con 6, M dividido con 10 y vamos a optimizar el espacio. Aquí, M dividido con 6, M dividido con 10 y M dividido con 30. Esto nos da 30, 15, 5, esto nos da 3 y esto nos da 1. Lo que yo tengo que verificar es si cada uno de estos números es divisor del respectivo PI que genera eh, cada uno de ellos. Es decir, eh, veanlo así, este con este con este con este con y este con este. Ya. La pregunta es, 30 divide al 2. No, ¿verdad? Esta es una fracción. 15 divide a 3. Tampoco. 5 divide 7. No. 3 divide a 11. ¿No? Y 1 divide a 31. Recuerden que 1 divide a todos. Entonces,
Sí. La fórmula, en el caso de que el k vale 1, vean que es esta. O sea, verificamos que como x es un entero, lo que estamos verificando es esto. Si cuando el k vale 1, o sea, cuando el k vale 1, o sea, queda la productoria de 1 a 1 de los PI, que en este caso es 31. 31 se divide con la productoria de los DI. En este caso son 1, 2, respectivamente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un entero. Entonces, si esto da entero, resulta que ese valor es una solución. Entonces, de este lado tenemos que x sería 30 dividido con el DI, que en este caso es 30, y multiplicado por el respectivo PI, que en este caso es 31. 30 sobre 30 es 1, entonces una solución es 31. Ahora lo que tenemos que hacer es repetirlo cuando tenemos que hacer la productoria desde 1 hasta 2 de los DI, o sea, ir multiplicando 2 a 2 esto y multiplicarlo con los respectivos PI, que es eh, podríamos verlo como 2 por 3, el 2 por 7, el 2 por el 11, el 2 por el 31, el 3 por el 7, el 3 por el 11, el 3 por el 31. Entonces, como se ve, acá igual 2. A ver si ahí encontramos una opción. Sería eh, podríamos primero sistematizar cuáles son esas productorias de los DI. Entonces, vean que las productorias de los DI van a ser 1 por 2, 1 por 6, 1 por 10 y 1 por 30. Luego va 2 por 6, 2 por 10, 2 por 30. Tenemos 6 por 10, 6 por 30 y por último 10 por 30. Ok. Eh, tenemos que identificar cuáles de todos esos productos, vamos a ponerlo aquí, cuáles dividen a 30. ¿Por qué? Eh, esta partecita, esto tiene que ser un entero y esto también tiene que ser eh, un entero. Entonces, tenemos que buscar cuáles de todos estos dividen a 30. Vean que prácticamente descartamos estos de acá. Vamos a descartar este porque esto me generaría un decimal, precisamente porque se simplifica el 30 y queda el 2 abajo. Entonces este pasa lo mismo. Este también pasa lo mismo. Este me generaría la misma fracción. ¿Ok? Entonces, realmente me sirven
6 por 2 es 12 y 19 divide a 30. Esto es 60. Entonces prácticamente me voy a quedar solamente con los primeros 4 que aparecen por ahí. Ujú. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir y decir 30 sobre 1 por 2. 30 sobre 1 por 6. 30 sobre 1 por 10. Y 30 sobre 1 por 30. Uno diría o pensaría que es exactamente esto que hicimos acá, pero cambia porque ahora aquí vean que es multiplicar los respectivos PI para cada uno, el PI de 1 y el PI de 2, el PI de 1 y el PI de 6. Esto es 15, esto es 5, esto es 3 y este es 1. Pero lo que tenemos que preguntarnos es si este 15 divide a el producto de los PI, que en este caso el PI asociado al 1, dijimos que es 2, y el PI que está asociado a 2 es 3. O sea, divide a 2 por 3, o sea 6. Vemos que no. Luego tenemos que ver si 5 divide al PI, el producto del PI asociado a 1, que es 2, con el PI asociado al 6, que es 14. Y vemos que tampoco. Luego tenemos acá el 3, si divide al PI asociado a 2 por el PI asociado a 26. Esto da 22, y tampoco. Y si 1 divide a 2 por 31. En este caso vemos que sí, porque el 1 divide a todos. Entonces aquí podemos generar ya otra solución, porque es 30 sobre el producto de los de i, que es 1 y 30, con el producto de los pi, que es 2 por 31. En este caso 30 sobre 31. ¿Qué pasa si seguimos? Porque esto se puede llegar a hacer hasta 5. Si lo planteamos para 3, nos vamos a dar cuenta. O sea, si ahora vamos a multiplicar de 3 en 3, las combinaciones son 2 por 6, 1 por 2 por 10, 1 por 2, 30. Luego tenemos 1 por 6 por 10, 1 por 6 por 30. Tenemos 1 por 10 por 30. Tenemos 2 por 6 por 10. Tenemos más 2 por 6 por 30. Y por último, 6 por 10 por 30. Pero podemos ver que
cualesquiera de esos tres, de cualesquiera de esos números, ninguno divide a 30. Siempre nos va a quedar, eh, siempre nos va a quedar una fracción. Es decir, si yo digo 30 sobre 1 por 2 por 6, eso es 12 y 30 sobre 12 no es exacto. Mm, ¿Cierto? Y lo mismo pasa con todos. Entonces aquí no va a generar, no vamos a generar nada de esto. Ven que aquí nos quedamos con los que dan exactos. Entonces en este caso, y por eso incluso descartamos estos otros de acá. Aquí descartamos todos. Cuando pensamos en combinaciones de 4 de is, tenemos 1 por 2 por 6 por 10, 1 por 2 por 6 por 30 y 2 por 6 por 10 por 30. Lo mismo pasa aquí, ninguno de ellos 1 divide 30. Y la opción máxima, que es pensar en los 5, 1 por 2 por 6 por 10 30, ese tampoco va a dividir a 30. Entonces significa que estas son las dos únicas soluciones que tiene esa, esa ecuación. El número 62 tiene 30 30 números menores o iguales a él, que son primos relativos, con el 62, y está el 31, que con este vean que podemos aplicar el resultado de que como 31 es un número primo, ¿cuántos primos relativos menores o iguales a él tiene? Tiene el -1. Y no hay más, no tenemos más. Esa es la metodología que podemos utilizar para resolver ecuaciones con la función phi, la indicatriz de Euler. Vean que el libro tiene el ejemplo 41, donde ahí se sistematiza, es parecido a este. Hay 5 DIs con los cuales trabajar, solamente que este genera un poquito más de soluciones, pensando en 12. Y bueno, tienen una lista de, de ejercicios ahí que resolver con este para replicar la, la forma de trabajar. Pasamos a la función de Mobius. La función de Mobius, hay que tener un poquito de cuidado. Eh, para un entero positivo, entonces usamos la letra mu, mu de n. Se puede ver de dos formas. Da 0 cuando el n que tenemos aquí en cuestión este, es divisible por un cuadrado, por algún cuadrado. Y cuando no es divisible por algún cuadrado que sea diferente de 1, entonces esto nos va a dar -1 a la Dn, donde eso es el número de divisores primos del número en cuestión. Es decir, esta función de Mobius nos da unos, ceros o -1. Si este exponente o esta cantidad de divisores primos es par, va a quedar 1, y si es impar, nos va a dar 1. Entonces, también tenemos 0. Sobre la función de Mobius, tenemos este resultado que habla de
¿Qué pasa cuando se nos pide la sumatoria de mu de los divisores del número n que multiplican a esos divisores evaluados en una función que es multiplicativa? Entonces, esta es la forma de poder encontrar el resultado de esa suma. Creo que falta un n, los divisores de n. Vean que se define como, si usted factoriza el n, factorización prima, entonces el resultado de esta suma es 1 menos f evaluado en el primo 1 y así hasta todos los primos. Vamos a llevarnos esto para hacer el cálculo que necesitamos para el ejercicio que les planteé. En este caso es calcular el valor exacto de la suma de todos los divisores de 30 factorial, mu de esos divisores por sigma de esos divisores. Vean que ya habían visto que la función sigma es una función multiplicativa. Entonces, como sigma es una función multiplicativa, vamos a utilizar este teorema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la factorización prima de 30 factorial. Podría parecer un poco eh, largo el proceso, pero realmente no, porque tenemos que factorizar 30 factorial. Quisiera hacerlo un poco largo, pero creo que noten que no lo es. Por definición, 30 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 y así hasta llegar, pongamos unos cuantos aquí, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ok? ¿Cómo factorizamos 30 factorial? Pues nada más debemos notar aquí que eh, podríamos poner la tarea de ver cuál es la factorización exacta, pero realmente lo que se quiere es encontrar las potencias primas de estos. Entonces significa que aquí tanto hay números pares, hay múltiplos de 3, hay múltiplos de 5. Entonces lo que podríamos hacer es pensar que aquí vamos a coleccionar potencias de 2. Vamos a coleccionar potencias de 3. Por ejemplo, cuando factoricemos el 9, cuando factoricemos el 27, cuando factoricemos el 30, porque por aquí sale un 3. El 2, porque tenemos el 4, tenemos el 8, tenemos el 16. Tenemos los números pares que nos van a proveer una potencia 2, el 30, el 28, el 26, el 24, el 22. Entonces, ¿qué vamos a tener también? Base 5. Todos los que terminen en 0, en este caso el 10, el 30. eh, tenemos el 15, el 25. ¿Qué vamos a tener también? Base 7. Porque tenemos el 7, tenemos el 14, tenemos el 21, eh, tenemos el 28. ¿Qué más vamos a tener? Tenemos base 11, porque está el mismo 11, está el 22. Vamos a tener también, tenemos el 13, ¿cierto?
tenemos aquí el 17. Vamos a tener el 19. Prácticamente el 19 va a estar solo, el 17 va a estar solo, el 13 va a estar solo, o sea, en potencia uno me refiero. Vamos a tener el 23 y vamos a tener el 29. Todos los demás que no están ahí es porque se hizo la descomposición en prima de ellos y tienen base 2, tienen base 3, base 5, base 7, base 11 y base 13. Bueno, aquí este sí también, porque 13 y 13 son 26, entonces este sí va a tener cierto exponente aquí, pero ya a partir del 17 en adelante no tenemos potencia diferente de 1. Vean que eso es lo que ocupamos, porque entonces en este caso, si se nos pide la sumatoria de los divisores de 30 factorial en mu de esos divisores por sigma de esos divisores, resulta que según el teorema lo que tenemos que hacer es 1 menos f, en este caso la f multiplicativa es nuestra sigma, entonces sería sigma de 2, 1 menos sigma de 3, 1 menos sigma de 5, 1 menos sigma de 7, 1 menos sigma de 11 por 1 menos sigma de 13. Y ahorita vamos a usar un resultado importante en la función sigma para no hacer todos estos cálculos. Aquí sigue 17, aquí sigue 19, aquí sigue 23 y luego tenemos 29. ¿Qué tenemos de importante? Que todos estos números son primos. Y resulta que eh, hay un resultado en la función sigma, vamos a ir a buscarlo, que dice que cuando los números son primos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí tenemos uno que nos dice, puede ser eh, de qué pasa si tenemos P', eh, entonces eh, la suma de la suma de los divisores es P+1, pero creo que no lo encontré ahí. Hay otro resultado que nos dice que, a ver, ¿dónde estaba? Me parece que está ahí mismo en la de móvil. Es la que dice, no,
Sí, de hecho es solo que creo que el profesor Byron. Ah, sí, es que no les escribió ese ahí. Eh, es el corolario 3 de la sección 5.5, donde específicamente les habla que cuando ustedes tienen la descomposición prima de un número en particular, aquí ya la tenemos, y se les solicita la sumatoria de mu de sus divisores por sigma de sus divisores, eso es equivalente a la productoria de menos cada uno de cada una de estas bases primas, porque precisamente vamos a hacerlo solamente con uno. Vean el primero, 1 menos, queda sigma de 2, es decir, queda la suma de los divisores de 2. Los divisores de 2 son 2 y 1. La suma de 2 y 1 es 3. Y vean que esto es 3. Y resulta que esto da menos 2. Entonces, perfectamente se puede escribir así y hacer lo mismo con todos. Nada más decir, esto es equivalente, según el corolario 3, a la productoria de menos 2 menos 3 menos 5, vamos en paréntesis, compone menos 7, menos 11, menos 13, menos 17, menos 19, menos 23 y menos 29. ¿Ok? Precisamente porque son los primos. Vamos a ver, 3, 6, 9, 10, es un par positivo. 2 por 3 por 5 por 7 por 11 por 13 por 17, 19 por 23 por 29. Veamos, esto es ese es el resultado de este, sin, vean, sin necesidad de ponernos a calcular, precisamente porque este tenemos un corolario que habla de qué pasa cuando tenemos la función de Mobius multiplicada por una función que es multiplicativa. Está el corolario 2, ¿verdad? Que pide nada más la sumatoria en la función de Mobius, y eso da 0 o 1. Y en este caso, la función de Mobius con la función sigma. ¿Ok? Ahora, una de inversión de Mobius, pues para eso también guiarnos con lo que está establecido acá, es precisamente es como plantearlo al revés. Entonces, nos hablan de que se tiene una función f mayúscula aritmética y está definida otra función que es la función de Mobius para los divisores de ese número n y f
mayúscula de el número n entre los divisores. Entonces, podemos tener que calcular este o bien calcular f de n, que es hacer el paso previo y ponernos a sumar todo esto. El ejercicio que tenemos es descubrir f minúscula dada una f mayúscula en particular. ¿Ah? Entonces, nada más seguir esta de acá y hacer el cálculo para 5 y para 6. Entonces, tenemos f mayúscula es n cuadrado. Por cierto, esta es multiplicativa. Entonces, cuando vayamos a plantear f de n, esto es la sumatoria de los divisores de n, mu de cada divisor, sería este f de n sobre n, que eso por definición sería n cuadrado sobre d cuadrado. ¿Okay? Esa es la definición de la función n cuadrado. Entonces, esa es la parte 1. Para la parte 2, ¿qué tenemos que hacer? F5. Entonces ven que para 5 se nos piden sus divisores. Los divisores de 5 por ser primo, nada más tenemos el 1 y el 5. Entonces f de 5 correspondería a ser mu de 1 por 5 a la 2, el divisor que estamos usando es 1 cuadrado, y hay que sumarle mu de 5, 5 al cuadrado, sobre el divisor que es 5. Pues estos cálculos se hacen rápido. Este lado nos da 25 y por este lado nos da 1. Lo que hay que descubrir es que es mu de 1 y mu de 5. Recordemos que es la función de Mobius y la función de Mobius define que o nos da 0 o nos da 1. ¿En qué casos? 0 cuando el número en cuestión se divida por un cuadrado, pero un cuadrado diferente de 1. Entonces no aplican ninguno de los dos casos. Ambos. Vamos a la otra condición que es menos 1 elevado a su número de divisores primos. 1 solo tiene un divisor primo, que es el mismo. Y en este caso, eh, el 5 tiene
No, el uno no se está contemplando como, como primo. Más bien, vamos a ver. Para el uno, más bien, lo que usamos es esto. Usamos el corolario, el corolario 2 de la sección 5.5, donde se define mu cuando sea la sumatoria, pero en este caso cuando el n vale 1, el mu de 1 se define como, y en este caso, para, para 5, eh, la cantidad de divisores primos de 5 es 1, el mismo. Entonces, aquí por eso, este queda elevado a la 1. Entonces, tendríamos si ponemos acá 1 y aquí un menos 1. O sea, en este caso tenemos 25 menos 1, o sea, 24. Ahora, para 6, ¿qué pasa para 6? Tenemos que ir para 6 divisores. Divisores del 6, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 6. Entonces ahí vamos a tener que hacer una suma de 4, porque es uno por cada divisor. Es decir, sería mu de 1, 6 al cuadrado, más mu de 2, 6 al cuadrado, mu de 3, 6 al cuadrado, 3 al cuadrado, y mu de 6, 6 al cuadrado, 6 al cuadrado. Tenemos 36, tenemos 36 entre 4, 9, tenemos 36 entre 9, 4, tenemos 36 entre 36, 1. Hay que descubrir qué pasa con el número de cada uno de ellos. Pues ya dijimos que habíamos que el número 1 es 1, el de 2, el 2 se divide por un cuadrado, ¿no? Y divisores primos solamente tienen el mismo, aquí queda un menos 1 a la 1. El 3 dividir por un cuadrado no, entonces queda un menos 1 a la cantidad de divisores primos, en este caso es 1 también, solo él. Y por último el 6, se divide por un cuadrado no, menos 1 a la, ¿y cuáles son los divisores de primos de 6? En lo que tenemos el 3, aquí nos queda elevado a la 2, por la definición de método. Entonces esto es 36 menos 9 menos 4 más 1. Entonces, eh, nos quedan 23 y 1 nos da 24. ¿Ok?
el último, funciones completamente multiplicativas. ¿Cuál es la definición de funciones completamente multiplicativas? Eh, Vean la diferencia. Funciones completamente multiplicativas es para x y y enteros positivos. Entonces, f de x por y es lo mismo que f de x por f de y. ¿Cuál es la diferencia de esto a lo que se definió como función multiplicativa? Que función multiplicativa es la misma separación, por así decirlo, f de x por y igual a f de x por f de y, pero cuando el máximo común divisor entre ellos es 1. Es decir, completamente multiplicativa nos hace prescindir del máximo común divisor. Es decir, que esta propiedad aplique para cualquiera dos valores enteros positivos. Entonces, el ejercicio que yo les planteo a ustedes ahí en el libro es comprobar que la función tau, la función sigma, que la función phi y la función mu no son completamente multiplicativas. De hecho, esta sección 5.7, el ejercicio 39 ya les da la pista sobre dos de las funciones. Dice, eh, nosotros vimos que mu y que phi son multiplicativas, pero por ejemplo, entonces para demostrar que no son completamente multiplicativas, es decir, escoja usted ya cualesquiera eh, dos enteros positivos y vea que no siempre se le va a cumplir la condición que está escrito en el ejercicio 39. Eh, entonces tenemos eh, mu de 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la 4 es la función, mu es la función de Mobius, entonces es si este número se divide por algún cuadrado, que en este caso es el mismo, entonces eso nos da 0. Pero podemos ver que 4 es 2 por 2. Entonces vaya y haga mu de 2, que en este caso 2 no se divide por un cuadrado. Entonces esto nos da menos 1 a la 1 porque es un divisor primo que tiene. O sea, nos queda menos 1. Y si fuera multiplicativo, entonces mu de 2 por mu de 2 debería dar 0. Pero en este caso es menos 1 por menos 1. Y así corroboramos que si prescindimos de la condición del máximo común divisor, entonces no siempre se nos cumple. eh, no siempre se nos cumple la condición. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con phi? La, la de Euler, la indicatriz. Podemos seguir con la misma línea. ¿Cuál es la función de Euler para 4? Es decir, ¿cuántos números positivos menores o iguales que 4 son primos relativos con 4? Tenemos el 3 y tenemos el 1. O sea, esto nos da 2.
Pero si venimos y analizamos función de Euler para el 2, resulta que esto nos da solamente el 1. Y si hacemos phi de 2 por phi de 2, esto es 1 por 1, o sea, 1. Entonces ven que ya tenemos phi y mu, tau y sigma. Podríamos pensar en otros, podríamos ver que con el 4 es lo mismo, tau de 4, tau definido como la cantidad de divisores que el número de divisores de 4, en este caso a 4 lo divide el 4, el 2 y el 1, entonces esto nos da 3. Pero ¿qué pasa con tau de 2? Tau de 2 es 2 y tau de 2 por tau de 2 es 4. Entonces vemos que no coincide. Y si nos apegamos con la idea del 4, suma de los divisores de 4. Divisores de 4, 4, 2 y 1. O sea, tenemos 7. Mientras que sigma de 2, 2 más 1 son 3. Sigma de 2 por sigma de 2 sería 3 por 3, 9. Podemos explorar, ustedes pueden explorar con más números eh, y verificar que en el caso de que ya el máximo común divisor no sea 1, o sea, no sean primos entre sí, entonces no se cumple el ser, eh, no se da ser completamente multiplicativo. Recuerden que esta sección tiene una función más, la función de Liouville. eh, Nada más que el profesor Byron les dejó aquí en la presentación de él un ejercicio con esa función. Entonces la idea es que lo trabajen y estaba la otra parte. Como el título lo dice, funciones completamente multiplicativas. Em, y que la función de Liouville sí es completamente multiplicativa. Entonces, que vean que esa diferencia de las otras cumple la característica. Bueno, esto es lo que yo les había preparado para la, la tutoría sincrónica. Espero que les ayude. La preparación para la segunda prueba comprensiva. eh, Sobre todo para eso, porque bueno, al menos la tarea prácticamente era con respecto a la tutoría sincrónica 1. Eh, y también la actividad de plataforma 3. Cualquier duda, estamos en contacto. Nos escriben si necesitan aclarar algo. Nos conectamos pronto otra vez. Chao.